mujer muy hermosa y el rey quería presentarla ante todo el pueblo, ante las personas con las que él estaba festejando a su esposa y mostrar la belleza que había en ella, ¿no? Él quería ver que no solamente era rico en todo lo que tenía, sino que también tenía una esposa con la cual él se sentía orgulloso por su belleza. Sin embargo, esta mujer no quiso asistir a la reunión que fue llamada. Entonces, ¿qué hizo? ¿Desobedeció a quién? Al rey, o sea, a su esposo. Y como le desobedeció a su esposo, entonces las personas que acompañaban a su esposo, los ministros, dijeron: debemos hacer algo. Tenemos que colocarle una sanción, por decirlo así, a la reina, porque si le permitimos que ella quede libre, sin castigo por lo que ha hecho, entonces todas las mujeres comenzarán seguramente a desobedecer a sus esposos. Entonces, pensando en todo esto, estuvieron planeando qué era lo mejor, y lo mejor fue decirle: vamos a buscar entonces otra reina. Tremendo castigo, ¿no? No fue simplemente decirle: no vas a salir, no vas a tener esto, vas a quedar castigada un tiempo. No solamente fue eso, sino que le quitaron el reinado. Entonces, en ese momento viene nuevamente a reinar nuestra hermosa Esther, pero ella tenía un plan desde el comienzo. Esta mujer Esther, que luego fue la reina, esposa de Asuero, esta mujer fue criada por su primo Mardoqueo. ¿Por qué le colocamos allí, o por qué le coloqué primo papá? Porque resulta que los padres de Esther fallecieron, y entonces esta chica quedó al cuidado de su primo. Y como quedó al cuidado de él desde pequeña, pues él tomó esa figura de papá y la ayudó a crecer bajo el temor de Dios, y la ayudó a crecer con principios que le agradan al Señor. Entonces, en ese otro personaje, por eso está Mardoqueo. ¿Por qué también mencionamos a Amán? Porque resulta que Amán es el primer ministro o la mano derecha del rey Asuero, y este rey Amán, como tenía tanto poder otorgado por el mismo rey Asuero, él quiso en su momento mandar a matar a Mardoqueo. ¿Y cuál fue la razón de mandar a matar a Mardoqueo? Que Mardoqueo era judío. Entonces había un decreto que decía que cada vez que pasara Amán, todo el pueblo debía inclinarse ante él, debía arrodillarse. Pero Mardoqueo, por sus costumbres, por su naturaleza de ser judío, Mardoqueo sencillamente no obedecía a esta orden. Lo que pasó, que muchas personas cuestionaran a Mardoqueo y le dijeran: bueno, ¿y usted cuál es la razón por la que no cumple el decreto? Porque es una obligación de todos postrarnos cada vez que pase Amán. Entonces Mardoqueo les confesó que no lo hacía porque era ¿qué? Porque era judío. Y de allí para acá, problemas que se le vinieron. ¿Por qué razón? Porque cada vez que Amán veía a Mardoqueo, le daba tanta ira que comenzó a planear en cómo deshacerse de él, pero no solamente de él, sino de todo el pueblo judío. No los quería a ninguno, comenzó a sentir aborrecimiento por todos los judíos, pero lo que más le llenaba a él de rabia es que todos los días se lo encontraba. Y se lo encontraba, ¿por qué? Porque Mardoqueo era un trabajador público y también mantenía allí en los lados, en los patios del castillo, por decirlo así. Entonces, cada vez que pasaba Amán, se encontraba con Mardoqueo. Entonces, todo eso hizo que se fuera haciendo en contra de Mardoqueo un plan en el cual era
desarraigarlo de esta tierra. Entonces, mire, hermano querido, que desde el inicio comenzamos a ver en el libro toda esta historia que nos lleva a mostrarnos que Dios tiene planes para nosotros, pero que así como Dios tiene planes para cada uno de nosotros, el enemigo también está maquinando en contra de nosotros para ver cómo nos destruye, cómo acaba con nuestras familias, cómo acaba con nuestros hijos. El enemigo tampoco está allí quietico, esperando que solo el Señor nos bendiga, sino que el enemigo está planeando destruirnos, porque Él vino ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. Él vino a dañar todo lo que se encuentre porque odia a la naturaleza humana. Entonces, vamos a leer en el libro de Esther. Ahora sí vamos a entrar en el libro de Esther para mirar 3 aplicaciones o 3 enseñanzas basadas en el capítulo 4. Y esta enseñanza titula Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Y en el libro de Esther 4, vamos a leer todo el libro de Esther, capítulo 4, dice la palabra: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo ¿qué? Clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestidos de ¿qué? De cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio. Mas él no los aceptó. Después Esther llamó a Atad, uno de los eunucos del rey, y él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atad a ver a Mardoqueo en la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesarían para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él. ¿Por quién? Por su pueblo. Vino Atad y le contó a Esther las palabras de ¿quién? De Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atad que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. ¿Ha de morir? Salvo aquel a quien el rey extienda el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de ¿quién? Las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther:
no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro que judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. ¿Para quiénes? Para los judíos, mas tú y la casa de tu padre, ¿qué pasa? Pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Mire esta palabra, hermano. Ve y reúne a los judíos que se hallan en Susa y ayunad. ¿Por quién? Por mí, dice Esther. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme ¿qué? Conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que Esther le mandó Esther. Mira, hermanos queridos, esta historia. Les venía contando del plan que Amán tenía en contra de los judíos, el cual era ¿qué? Matarlos. ¿Solo a Mardoqueo? A todos los judíos, ¿verdad? Ese era el plan. Y como ese era el plan, pues él lo hizo a través de un decreto y lo hizo firmar de una vez por el rey. Fue y le dijo: señor rey, resulta que hay un pueblo que es rebelde y nos puede traer problemas, pero si los sacamos del camino, pues entonces podremos ser mejores. Incluso las riquezas que ellos tienen pueden empezar a favor nuestro. ¿Qué le parece? Le dijo Amán al rey Asuero. Y entonces el rey Asuero, ¿qué dijo? Hágalo, como usted vea, usted tiene el poder para hacerlo, hágalo. Y le dio su anillo, lo sellaron, mandaron un decreto y se repartió por todas partes. Y entonces ustedes tienen casi un año para respirar, porque de resto los iba a mandar a todos para el otro lado. Pero resulta que como Dios tiene planes, así como el diablo está haciendo planes en contra nuestra para destruirnos, para destruir a nuestra familia, Dios también comienza a tener planes con cada uno de nosotros. Por eso esta enseñanza titula Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Y en esta enseñanza nosotros tenemos 3 aplicaciones. Propósito divino. ¿Cuál es el propósito divino? Lo leímos en Esther 4:14. Miremos qué dice 4:14, volvamos a repasar. ¿Qué le dice aquí? En el versículo 4:14 dice: porque si callas, le estaba diciendo Mardoqueo a Esther, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Sabe qué le decía Mardoqueo? Le decía: mire Esther, usted me está diciendo que todo el que va a visitar al rey sin ser llamado, pues sencillamente puede morir, porque así está en la ley. Eso yo lo entiendo, le dice Mardoqueo, yo entiendo sus palabras, pero hay una cosa que quiero que usted sepa, y es que si usted no hace algo por los judíos, no crea que se va a salvar. Le está diciendo Mardoqueo: si usted no interviene, si usted no habla, no crea que usted se va a quedar de princesa o de reina para siempre. Algo va a pasar. Algo va a pasar, y si usted no habla, entonces otros hablarán y otros vendrán, y de otro lugar llegará la liberación para nosotros, porque algo sí queda claro, y es que nosotros no vamos a ser destruidos. Sin embargo, eran las palabras de Mardoqueo, pero como todo ser humano, nosotros creemos en la palabra, pero en medio de las situaciones difíciles, también a esta carne le comienza a dar ¿qué?
Le comienza a dar susto, ¿verdad? Si usted llegan a su casa y le dicen desocupe esta casa porque en esta cuadra no van a haber cristianos, y usted tiene 3 días para desocupar, y si no desocupa, entonces lo matamos. Ay, hermano querido, en una situación de esas, ¿será que nosotros nos acordamos de la palabra? En una situación de esas, ¿será que nosotros le creemos al Señor cuando dice en su palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y qué más? ¿Y los defiende? A muchas personas seguramente les va a dar susto y lo primero que van a hacer es ¿qué? Irse. Pero habrán otros que se aferran en la palabra y van a comenzar a declarar la palabra y a creer en la palabra y a decirle: Señor, si tú estás conmigo, nada ni nadie podrá ir ¿en qué? En contra. Si tú estás conmigo, aunque se levante un ejército, yo estaré confiado. Y comienza uno a declarar la palabra, y cuando declara la palabra, entonces comienza a haber bendición. Y el Señor comienza a respaldar. Vemos en aquella reina que esta muchacha, cuando nació y cuando creció, en su mente no estaba a ser reina. Ella no nació en un palacio real para decir que luego iba a tener el poder de estar en una casa real. Pero como para el Señor todos sus propósitos son perfectos, pues Él sí tenía planes. Él sí tenía planes con esta mujer, y desde el principio la comenzó a formar, y desde que nació hermosa, porque dice la palabra que la reina Esther era una mujer hermosa, una mujer de figura linda, dice la palabra. El Señor, desde que formó a esta mujer, comenzó a formarla y sabía que con ella tenía planes y propósitos. Hermano, el Señor igualmente tiene planes y propósitos con cada uno de ustedes. Así que, hermano, usted debería de estarse preguntando: Señor, ¿cuáles son los planes que tú tienes para mí? ¿Yo qué he hecho hasta el momento? ¿Qué debería de seguir haciendo? Comenzar usted a preguntarse estas cosas y decirle: Señor, tú has tenido misericordia de mí y me has llamado. Nosotros antes estábamos en el mundo como todos los demás, con angustias, con problemas, con desesperación, con ganas seguramente de suicidarnos por tanta incomprensión para con nuestras vidas. Pero el Señor en su infinita misericordia nos llamó para darnos vida, nos llamó porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. ¿Y qué pasó con Esther? Esther fue llevada entre muchas mujeres como candidata para ver si podía ser reina. Fue escogida entre muchos. ¿Y sabe qué pasó? Que desde el inicio Dios colocó gracia en esta mujer. Y el eunuco Hegai, ¿se acuerda que hablamos también de otro personaje que era Hegai? Resulta que este eunuco, que era de nombre Hegai, él estaba al cuidado de todas las mujeres, de todas las doncellas, de todas las vírgenes. Él estaba al cuidado de estas mujeres, pero tan pronto vio a Esther, vio gracia en ella. Y desde el comienzo ella tuvo la fortuna de ser asesorada por Hegai, y ella comenzó a obedecer también lo que Hegai le decía. Hegai le decía: usted haga esto, usted vístase así, usted trate así, y ella obedecía. Y mira, hermano querido, que en esta palabra nosotros podemos ver que Dios tiene planes para cada uno de nosotros, que Dios siempre desde el comienzo sabe qué va a pasar con nosotros, pero también nosotros tenemos que colocar de nuestra parte, porque si no colocamos de nuestra parte, ¿qué pasa? ¿Será que el plan de Dios se desarrolla en nuestra vida? ¿Se imagina usted si esta mujer Esther, por ser bonita, no le hubiera hecho caso al eunuco? ¿Se imagina usted si ella hubiera dicho: no, yo con mi belleza puedo conquistarlo, y no le hace caso a sus sugerencias? ¿Será que hubiera alcanzado
este lugar que alcanzó? ¿Será que ella lo hubiera logrado por sus propios medios, por su propia belleza? No, hermano, no. Nosotros creemos que todo lo podemos hacer, pero nuestras fuerzas, cuando nosotros pensamos así, nuestras fuerzas se acaban, porque nosotros venimos a ser entonces como el tamo que arrebata el viento, venimos a ser como la flor que hoy es y mañana no es. Entonces nosotros tenemos que aprender a depender de Dios y a obedecer lo que Él manda. ¿Qué dice la palabra en Deuteronomio? Que el Señor dice que si nosotros obedecemos sus mandamientos, entonces Él derramará bendiciones sobre nuestros graneros, sobre la obra de nuestras manos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Y en la obediencia está la bendición. ¿Ustedes se acuerdan de este pasaje donde Samuel le dice al rey Saúl que vaya y acabe con un pueblo? ¿Y Saúl qué hizo? ¿Saúl obedeció, fue y acabó con todo el mundo? ¿O qué hizo Saúl? ¿Alguien recuerda? ¿Qué hizo Saúl? Yo me bajo por aquí para que escuchemos a la hermana. El rey Saúl, después de la guerra, en primer lugar dejó vivo al rey. Sí, cuando él tenía la orden de Dios que tenía que exterminar al rey y a todo el pueblo de los amalecitas. Y sacó aparte el mejor ganado porque le gustó y que para hacerle un sacrificio a Jehová. O sea que Saúl fue desobediente a la orden que Dios había dicho, que exterminara con todo ese pueblo porque más adelante iban a tener problemas con ellos. Amén. Mira, hermano querido, nosotros vemos también en la palabra cómo Saúl, que fue el primer rey de Israel, cuando empezó, Saúl tenía un corazón también conforme el corazón de Dios, igual que David. Saúl tenía las ganas, tenía el anhelo de hacer las cosas bien, era un joven que anhelaba servir y que se sentía que Dios había sido misericordioso por escogerlo. Pero con el tiempo, por dejar la búsqueda con el Señor, ¿qué pasó con Saúl? Saúl comenzó a hacerle caso al pueblo, comenzó a hacerle caso al vecino, comenzó a hacerle caso a lo que dijeran los demás. Y hermano, algo muy importante que tenemos que saber nosotros como hijos de Dios es que nosotros antes de tomar una decisión, primeramente debemos ir ante la presencia de Dios. Nosotros todas nuestras peticiones, todo lo que tengamos, tenemos que colocarlo primero en la presencia del Señor. Tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor que Él sea el que tome el control de las cosas y el que traiga respuesta a nuestras peticiones. Porque cuando nosotros, hermano querido, comenzamos a hacer las cosas sin presentarlas primeramente a Dios, pues allí seguramente comenzamos a tomar malas decisiones. Porque todos nos equivocamos, pero cuando el Señor nos ayuda, también si nos llegamos a equivocar, también nos comienza a mostrar la respuesta y la solución. Pero en el caso de Saúl, nosotros vemos que Saúl no obedeció. Y cuando lo mandaron a matar todo el pueblo que tenía que mandar, ¿qué hizo Saúl? Escogió a lo mejor, dejó al rey y lo trajo y dejó las vacas más gordas y dejó lo más bonito y lo trajo al lugar donde no debía de traerlo. Y luego, ¿qué pasó? Que Samuel el profeta le dijo, ¿qué es eso que yo estoy escuchando? ¿Qué es ese bramido? ¿Qué son esos animales que yo oigo? ¿No se supone que tú vienes de la guerra sin nada? Y él le dijo, ¿cómo le parece que de lo mejor he traído yo, escogí yo para hacer sacrificio a tu Dios? En la palabra podemos ver que ni siquiera Saúl decía, voy a sacrificarle a mi Dios tal cosa, sino que se dirigía a Samuel diciéndole, sacrificio a tu Dios. Entonces Samuel le dijo que eso no era lo que le había mandado el Señor, y desde allí Saúl comenzó a perder su
reinado. Y volviendo a la historia de Esther, nosotros vemos en esta mujer que ella por obediente comenzó a permitir que el propósito de Dios se hiciera realidad en su vida. Miremos qué dice en Jeremías 29:11. Dice, porque yo, lean conmigo allí en la diapositiva, dicen, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de quién. De vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de qué. Y no de mal, para daros el fin que ¿qué? Que esperáis. Y Romanos 8:28 nos dice, ayuda, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a ¿qué? A bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y miren lo que dice el Salmo del rey David, en Salmo 138, versículo 8. Dice, Jehová cumplirá ¿qué? Jehová cumplirá su propósito ¿en quién? En mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hermano querido, si nosotros como hijos de Dios estamos atentos a lo que Dios quiere hacer y somos obedientes a su voz, Dios cumplirá su propósito. ¿En quién? En nosotros. Dios cumplirá su propósito en nosotros. Ahora vamos a mirar la segunda aplicación que ya la estábamos viendo, que es la obediencia y la fe. Dijimos que íbamos a enfocarnos en 3 aplicaciones, 3 enseñanzas, y ya vimos la primera, que es el propósito divino que Dios tiene en cada uno de nosotros. Y ahora vamos a ver la obediencia y la fe. Lean conmigo allí mismo en Esther, del versículo 15 al 16, que dice, versículo 15 al 16 del capítulo 4 de Esther. Dice, y Esther dijo que respondiesen ¿a quién? A Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Oiga, hermano, decisión. Esta es una mujer de decisión, y así nosotros tenemos que ser en la vida, ser hombres y mujeres de fe y que también den resultado. Nosotros no podemos decir, es que yo le creo a Dios que Dios mueve montañas, y cuando no tenemos el dinero para pagar el recibo, entonces estamos desesperados y entonces estamos llorando y entonces estamos llamando a todos los vecinos a ver quién nos ayuda, sabiendo que nuestro sustento viene ¿de dónde? De Dios. Y Él enviará sus ángeles y mandará a alguien que nos dé el sustento. ¿Nos va a dejar morir el Señor? ¿Nos va a dejar el Señor aguantar hambre? ¿Nos va a dejar el Señor en vergüenza si somos buenos trabajadores? ¿Usted cree que si usted en su empresa trabaja y usted merece un mejor salario porque usted es un buen trabajador, será que le van a subir a todos y a usted no? ¿Cree usted que eso le pasa a los hijos de Dios? Hermano, no nos pasa. Por el contrario, la gracia de Dios está sobre nosotros y siempre seremos mejores que los demás porque la gracia de Dios está sobre nosotros. Así como la gracia de Dios estuvo con José. ¿Se acuerdan de José? ¿Se acuerdan que este jovencito que no tenía nada que ver, desde muy pequeño sus hermanos comenzaron a odiarlo? ¿Recuerdan esta hermosa historia? ¿Y qué hicieron estos hermanos? Lo vendieron. ¿Y sabe por qué lo hicieron? ¿Porque lo querían mucho? Porque no lo querían, y no lo querían porque su papá mostraba más cariño hacia él. Y su papá le compró o le hizo una túnica de colores y se la puso y era su preferido, porque igual
era el hijo de la mujer que tanto había amado. Porque él tuvo más hijos, los otros 11 también eran hijos, pero de otras mujeres, pero José era hijo de su amor especial y él mostraba un afecto diferente. Pero sus hermanos tuvieron envidia y lo vendieron. Este joven nació y él tenía culpa de todas estas cosas. No, él tenía la culpa que su papá lo amara más o que su papá tuviera preferencias. No, él no tenía la culpa. Sin embargo, le tocó sufrir y lo vendieron y lo colocaron como esclavo y estuvo en la cárcel. Hermano querido, estuvo él allí pasando dificultades, pero Dios se olvidó de él. Dios lo dejó morir en la cárcel. ¿Qué dice la historia? La historia dice que Dios lo sacó y lo enalteció y lo dejó casi al mando como el faraón. Eso dice la historia. Pero él no se ganó las cosas gratis. Él no se ganó las cosas acostado en la cama. Él tuvo que esforzarse, tuvo que creerle a Dios que Dios lo iba a sacar de ese lugar. Eso fue lo que hizo José, pero pasó por momentos difíciles. Hermano querido, en nuestra propia vida eso pasa. Muchos de nosotros pasamos por momentos difíciles, muchos de nosotros pasamos con problemas con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres. Claro que sí, todos, porque el hecho que seamos cristianos no quiere decir que los problemas se acaban. Al contrario, nosotros cuando llegamos a Cristo, comienzan a pasar ciertas cosas que uno se preguntan, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que Dios está haciendo su propósito en nosotros. Dios está comenzando a obrar en cada uno de nosotros porque Él quiere que nosotros seamos buenos en todo lo que hacemos. Y comienza a pulirnos. Y dice la palabra que el Señor es ese alfarero que moldea el barro. Y cuando va moldeando el barro, ¿usted cree que si el alfarero se encuentra una piedra, la deja o la quita? ¿Qué hace el alfarero? La quita, ¿verdad? Y al quitarla, seguramente en este barro queda un hueco, ¿sí o no? Pero él comienza a moldear y a pasar hasta que comienza a dar buena figura. Así es el Señor con nosotros. Comienza a pasarnos por momentos difíciles para que nosotros aprendamos a depender más de Él. Y cuando nosotros comenzamos a creer y a tener fe en Él, entonces Dios comienza a mostrar su gloria. Y eso fue lo que pasó con la reina Esther. Cuando Mardoqueo le dijo, mira, está pasando esto, hay este decreto, nos van a matar y necesito que tú intervengas, necesito que hagas algo. Ella tuvo miedo y le dijo, me da susto porque seguramente me pueden matar de primera, ¿verdad? Y ella no había confesado que era judía porque desde el inicio Mardoqueo le había dicho, ojo, no vaya a decir usted de dónde viene, quédese calladita. Solamente haga lo que le dicen. Entonces ella no había confesado su nacionalidad, pero resulta que luego, cuando su tío la confrontó, diciéndole, no vaya a ser que usted llegó para reina porque tiene un propósito, o usted subió porque si no, Dios tenía un propósito, piensa en eso, le quiso decir con esa pregunta, entre pregunta y afirmación. Y esta mujer cayó en la cuenta y dijo, sí, tiene razón, Dios tiene el control de todo. Pues entonces voy a usar las armas. ¿Qué armas utilizó ella? ¿Las armas qué? Las armas espirituales. ¿Y cuáles son esas armas espirituales? La oración y el ayuno. ¿Sí ha visto ustedes, hermanos, que en la palabra dice que algunos géneros salen con qué? Con oración y ayuno. Entonces, esta mujer ya sabía cuáles eran las armas espirituales y nosotros aquí también
sabemos cuáles son esas armas espirituales, ¿verdad? La oración y el ayuno. Y ella dijo, listo, entonces reúna a todo el pueblo que está aquí en la capital y colóquelo a ayunar por mí. Colóquelo a ayunar por mí. Y entonces dijo Esther, yo y mis doncellas también vamos a ayunar. Y cuando ayunemos, entonces voy a entrar a hablar con el rey. Y si he de perecer, que perezca. No importa. Pero ella tuvo fe. Creía en que había poder y respuesta de parte de Dios cuando utilizaba las armas espirituales. Entonces vamos a ver en Romanos 6:16, en la siguiente diapositiva, nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de obediencia ¿para qué? Para justicia. Mira, hermanos, la obediencia se ve en las dos partes. Nosotros, si le obedecemos a Dios, a sus mandamientos, vamos a obtener justicia, vamos a obtener misericordia, vamos a obtener respuesta de parte de Dios. Pero si nosotros somos obedientes al pecado, somos esclavos del pecado. ¿Y qué trae el pecado? Muerte. Y la primer muerte comienza a ser esa muerte espiritual. Entonces, hermano, tenemos que estar muy atentos, porque dice la palabra que nosotros debemos hacer que ellos, o sea, los de afuera, se conviertan ¿a quién? A nosotros que creemos en Dios, y no nosotros ¿a quiénes? A ellos. Porque nosotros somos luz en medio de ¿qué? En medio de tinieblas. Somos lámpara encendida. Entonces debemos siempre tener presente la palabra del Señor para que no caigamos en pecado y no seamos obedientes del pecado, sino obedientes de la voz de Dios. Dígale a su hermano que tiene ahí al lado, dígale, hermano, usted y yo tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Dígale al que está ahí al lado, muévale el hombro, muévale, dígale, vea hermano, usted y yo tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Porque si nosotros no somos obedientes a la voz de Dios, entonces le estaríamos siendo obedientes al pecado. Y la paga del pecado es muerte. Vamos a mirar qué decía Joel, qué dice Joel. No leímos, nos falta leer Corintios. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Oiga, hermano, qué bendición. Con mi Dios yo derribaré muros. Con mi Dios pelearé las batallas y las venceré. Porque Dios está con nosotros como poderoso ¿qué? Como poderoso gigante. Por eso, hermano querido, tenemos que aprender a usar esas armas espirituales. Y esas armas espirituales tienen poder. ¿Qué dice Joel 1:14? Dice, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad ¿a quién? A Jehová. Por eso, hermano, cuando nosotros hagamos convocación de ayuno, véngase al ayuno, porque ahí hay poder. Porque cuando todos nos unimos, dice la palabra que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está ¿quién? Ahí está el Señor. Y ahí está el Señor obrando en gran manera, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Vamos a la tercera aplicación, enseñanza, y dice recompensa en el tiempo de Dios. Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Encontramos 3 enseñanzas en el pasaje que leímos en el capítulo, y vemos en la tercera aplicación
que nosotros tendremos la recompensa de Dios en el tiempo de Él. Vamos a leer Esther 6, allí más adelantico, Esther 6, 1 al 3. Esther 6, 1 al 3. Dice la palabra: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de ¿qué? De las memorias y crónicas, y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey y de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano al rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales: nada se ha hecho con él. Mira, hermano querido, ya en esta esta aplicación para terminar, nosotros sabemos que todo lo que hagamos para el Señor, todas las cosas nos ayudan para bien, que si obedecemos vamos a encontrar bendición, pero después de la bendición viene la recompensa, y en el momento en que nosotros hacemos las cosas, seguramente en ese momento nosotros no vamos a encontrar la respuesta ya, pero todo tiene su tiempo. Cuando Mardoqueo escuchó que 2 eunucos estaban conspirando para matar al rey, Mardoqueo fue y se lo contó a Esther, a la reina Esther, y la reina Esther puso en su conocimiento al rey Asuero de lo que iban a hacer. Investigaron y encontraron que sí, que esos 2 eunucos querían matar al rey. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué hicieron con Mardoqueo? ¿Qué hicieron con Mardoqueo cuando denunció esto? ¿No hicieron nada? No hicieron nada, hermano. Dice la palabra que eso fue escrito ahí en las memorias, y dijeron, denunciaron que me iban a matar y que Mardoqueo tuvo que ver en el cuento, pero de ahí para acá no había nada. Entonces el rey preguntó: ¿qué le dieron? ¿Qué hicieron con este hombre? Y dijeron sus servidores: nada. Hermano querido, nosotros muchas veces trabajamos para la obra, hacemos las cosas para el Señor y no vemos los resultados inmediatamente, pero cuando nosotros trabajamos para Dios y no para los hombres, entonces Dios traerá la recompensa en el tiempo que es. No cuando nosotros queremos verla, sino cuando Dios sabe que es la hora de entregarnos el premio. ¿Que sí o que no? Amén. Eso pasó. Entonces el rey le dijo, iba por ahí por el patio, había alguien. Y el rey dijo: oye, ¿quién es que está por ahí? Le preguntó a las personas con las que él estaba reunido: ¿quién anda por ahí en el patio? Entonces le dijeron: es Amán el que está por ahí. ¿Y quién era Amán? Amán era como el segundo del rey. Entonces el rey dijo: dígale que pase, hágalo entrar. Y le comenzó a decir: oiga, Amán, ¿usted qué haría por alguien que buscara el beneficio del rey? ¿Y Amán qué hizo? Amán comenzó a pensar y decir: uy, seguramente ese seré yo. Entonces comenzó a hablarle de lo mejor. Dijo: no, hombre, ¿qué haría yo? Pues yo lo visto así, yo lo monto en el caballo, yo le pongo el anillo del rey, yo hago que lo pasen por toda la ciudad y que todo el mundo sepa que él hizo algo por el rey, porque él estaba pensando que él era la persona a la cual iban a hacer eso con él. Pero ay, hermano, cuando le dijeron a Amán: bueno, me gusta esa sugerencia, vaya, llame a Mardoqueo y haga todo lo que usted dijo con él. Vaya, haga y no se le olvide absolutamente nada. Oiga, hermano, la bendición de Dios. Así es Dios con nosotros. Hoy servimos, mañana otros nos servirán. ¿Que sí o que no?
porque Dios tiene planes. Este Amán, esa noche en el que el rey no pudo conciliar el sueño, ¿sabe qué estaba haciendo Amán? Estaba haciendo una horca para colgar a Mardoqueo. ¿Y sabe qué estaba haciendo Dios en ese momento? Estaba dejando sin dormir, pasemos a la siguiente diapositiva, estaba dejando sin dormir al rey. Estaba dejando sin dormir al rey. Amado hermanos, colóquese en pie en esta hora. Vamos a orarle al Señor y vamos a decirle a Dios que Él sea el que nos dirija en todo momento, porque ya entendimos a través de la palabra que Dios tiene propósitos, planes, y que no es en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios, y que cuando nosotros somos obedientes a la voz de Dios, también llega la recompensa de parte de nuestro Dios. Amén. Dígale: Señor, yo presento mi vida delante de ti y agradezco por tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que tú eres misericordioso para conmigo y me ayudas en todo momento, Señor. Gracias te doy y yo te pido que tu palabra, Señor, siempre quede grabada en las tablas de mi corazón, y que cada vez que pase esos momentos difíciles, Señor amado, esa palabra llegue a mi memoria para traer aliento, Señor, para traer bendición, Señor, y para que yo me pueda levantar en tu nombre y creerte cada día más. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, hermanos queridos. Vamos en esta hora a participar de la Santa Cena. Invitamos al pastor Luis para que nos ayude con la cena en esta hora de la mañana y continuar con lo que falta de nuestra reunión. Que el Señor me les bendiga. Amados hermanos, buenos días, un abrazo grande, Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga con la abundancia y la paz del Señor Jesús, amén. Vamos a participar de algo tan especial como es la Santa Cena. La Cena del Señor fue instituida por nuestro Señor Jesucristo, y en un pan sin levadura y en un poco de jugo de vid sin fermentar, viene la representación de la muerte de Cristo en el Calvario. ¿Quiénes participan? Los que ya han recibido al Señor, los que caminamos con el Señor ahí poco a poco en medio de nuestras dificultades, pero ahí seguimos. Eso nos fortalece, nos ayuda a ser mejores cristianos mañana. Participar de la cena nos da